Buenos días, soy Pancho López. Para los que no me conocen, soy fundador de Dominio de Conocimiento, creador de la marca Neuronarcisismo. Dentro de mi grado académico cuento con 2 maestrías. Actualmente estoy participando en el área de formación del doctorado. Soy coach ontológico certificado por la International Coach Federation. Adicional a esto, tengo una serie de especialidades, de diplomados y de certificaciones mayormente orientadas a la comprensión, entendimiento y desarrollo del comportamiento humano. Sin embargo, lo más importante de mi vida es que soy una persona que tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH. La razón de entrar yo al doctorado era para entender lo que estaba pasando con mi cerebro, con las personas que tenemos TDAH, porque veo que la información que se difunde habitualmente en nuestro país, pues es obsoleta. Dentro de mis estudios en el doctorado, conocí 2 libros muy importantes. Uno de ellos es DSM-5, que es emitido por la Asociación de Psiquiatría Americana. Es el Diagnostic Statistics Manual, y es el libro donde vienen todos los trastornos mentales clasificados, todas las enfermedades mentales. Asimismo, conocí el libro El CIE-10. Cuando yo lo conocí era el CIE-10, hoy es el CIE-11. Es emitido por la OMS y habla los mismos temas. Está siendo estudiado y analizado por la Comunidad Europea. Al estudiar estos libros, descubrí algo que se llaman los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son todos esos trastornos que tienen ciertas personas que se pueden volver nocivas para la sociedad. Dentro de estos trastornos se encuentra el narcisismo. El narcisismo se encuentra agrupado dentro del clúster B. En el clúster B se encuentra el narcisista, las personas histriónicas, las personas antisociales y las personas límite de la personalidad, que también se les conoce borderline. Sin embargo, también existen el clúster A y el clúster C. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es su propia forma de pensar, su propia forma de sentir, su propia forma de sentirse, que mayormente los acompaña a lo largo de su vida y se mantiene cuando una persona llega a ser mayor de edad, que son los trastornos de la personalidad. Los trastornos de personalidad son un grupo de enfermedades mentales, los cuales implican a largo plazo pensamientos y comportamientos que son diferentes de lo que se considera normal en nuestro entorno. Los pensamientos y comportamientos son poco saludables e inflexibles. Causan serios problemas con las relaciones, el trabajo y las actividades sociales. Pueden hacer que sea difícil lidiar con el estrés y los problemas diarios. Estos 3 clústeres o 3 clasificaciones que se hacen desde la psiquiatría están considerando al clúster A como personas, pensamientos y comportamientos inusuales. ¿Quiénes se encuentran en este grupo? Las personas paranoicas, las personas esquizoides y las personas esquizotípicas. En el clúster B se les conoce como las personas dramáticas. Y como ya les comentaba previamente, tenemos al narcisista, al histriónico, a la persona con trastorno límite de la personalidad o borderline y el antisocial. Cabe hacer aquí una connotación. Los psicópatas y los sociópatas derivan del trastorno de la personalidad antisocial en escalas de nocividad social más altas. Existe una creencia que el narcisista tiende a ser psicópata, y eso es un poco sesgado. Conforme vayamos viendo la información que les voy a compartir, les explicaré cómo, con base a la ciencia, se puede identificar que hay ciertos patrones de comportamiento que se comparten, pero hay ciertos patrones de comportamiento distintivos, específicos, en los cuales se aclara que un narcisista no necesariamente es la base de la psicopatía o de la sociopatía. Eso lo veremos en otro video con más calma para poderles mostrar la información completa y dejarlo claro. El clúster C son las personas que tienen problemas ansiosos. En el clúster C vamos a tener a las problemas con trastorno de la personalidad evitativo, trastorno de la personalidad dependiente y trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Sin embargo, desde la psicología se considera la triada oscura todas aquellas personas que tienen narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Déjenme revisar. Sí.
La tríada oscura, desde la psicología se estudia como la tríada oscura o el factor D, y esto es narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Sin embargo, a razón de esta percepción, se tiene la creencia de que todo lo que lastima y duele es narcisismo, y eso es falso. Ni todo lo que duele es narcisismo, ni todo el narcisismo. No, espérense, ¿cómo era? Ni todo lo que duele es narcisismo, ni todo narcisista lastima o hace daño. Ahorita lo voy a explicar. Algo que encontré muy interesante al estar estudiando toda la infraestructura eh, neurocognitiva del cerebro, me encuentro que las personas con narcisismo y las personas que tenemos trastorno déficit de atención e hiperactividad, tenemos ciertas diferencias estructurales en común en ciertas partes del cerebro, como son el núcleo de accumbens, la área tegmental ventral, la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, la glándula pituitaria, o también conocida como hipófisis. Tenemos problemas con la regulación de dopamina, serotonina, cortisol, insulina. Un común denominador que tenemos tanto las personas con TDA como las personas con trastornos de la personalidad es la impulsividad. Ahora bien, si tenemos esas similitudes con las personas que tenemos TDAH, con las personas que tienen narcisismo, también hay ciertas diferencias que nos permiten ser, a las personas con TDAH sanas, podemos ser empáticos y responsables. Podemos ser empáticos y respetuosos de las demás personas. Tenemos responsabilidad emocional. Sabemos cuándo se puede hacer daño, cuándo se puede lastimar y tendemos a evitarlo. Una persona con TDAH sana es una persona respetuosa. Sin embargo, también existen personas con TDAH que tienen narcisismo. Ahora, ¿dónde se encuentran estas diferencias en nuestros cerebros? En la corteza prefrontal, en la corteza cingulada anterior, en la corteza orbitofrontal, en la corteza insular, las amígdalas. Volvemos a tener las mismas diferencias. La amígdala de las personas con narcisismo y la amígdala de las personas que tenemos TDA son diferentes a las amígdalas de las personas normales. Pero el hecho de que nuestras amígdalas sean diferentes no quiere decir que funcionan igual. La amígdala de la persona narcisista funciona de una manera y la amígdala de la persona con TDA funciona de otra manera. Sin embargo, ¿por qué es importante entender la amígdala? Cuando se genera en el cerebro se llama neurotransmisor y cuando se genera en alguna de nuestras glándulas se le conoce como hormona. Sin embargo, la importancia en la amígdala es que la amígdala es la base del control de las emociones. Ahí es donde nosotros diferenciamos lo que está bien, lo que está mal, lo que es empatía, lo que es amor, cariño, tristeza, generar dolor. Entonces, a los narcisistas esa parte pues les genera más cortisol y nosotros generamos más endorfinas, dopamina, oxitocina, todas esas bonitas neurotransmisores que nos hacen ser buenas personas y ser felices. Sin embargo, el narcisismo es una condición humana. ¿Por qué se dice que todos tenemos narcisismos? El concepto de que todas las personas tienen narcisismo se basa en la idea que el narcisismo existe en un espectro y ciertos rasgos narcisistas son comunes y necesarios para una salud mental equilibrada. Aquí les explico cómo. En la autoestima, un cierto grado de autoestima es fundamental para el bienestar emocional y la motivación. Sentirse bien con uno mismo y tener confianza en las propias habilidades son aspectos positivos del narcisismo. Autocuidado y autovaloración. Preocuparse por uno mismo y valorar las propias necesidades es necesario para mantener una salud física y mental adecuada. Esto incluye establecer límites saludables y buscar el respeto de los demás. Motivación y ambición. Rasgos narcisistas moderados pueden impulsar a las personas a perseguir metas y alcanzar logros. La resiliencia. Una autoestima saludable puede ayudar a las personas a recuperarse de fracasos y enfrentar desafíos con mayor fortaleza. En la infancia, los niños tienden a desarrollar actitudes narcisistas, entre comillas, más cuando son los primogénitos, porque tienden a desarrollarse en un entorno donde reciben toda la atención. Sin embargo,
Esto se modula cuando tienen nuevos hermanitos, cuando los papás van empezando a poner límites sanos, enseñarles las responsabilidades y comportamientos. Entonces esos niños pueden tener una adolescencia y una vida adulta normal. Estudios sobre la personalidad sugieren que el narcisismo es una característica común y que solo se convierte en un problema cuando es extremo y disfuncional. En resumen, todas las personas tienen algún grado de narcisismo, porque es una parte normal de la personalidad humana. Es solo cuando estos rasgos se vuelven excesivos y patológicos que se convierte en un problema clínico. ¿Cuándo se vuelve un problema el narcisismo? Cuando le falta el respeto a los demás, cuando abusa, cuando pasa sobre de ellos, cuando los invalida, cuando los ofende, agrede, engaña, miente. Es en ese momento cuando el narcisismo deja de ser sano y se vuelve insano por las consecuencias y afectaciones que les está generando a las personas en su entorno. Y principalmente aquella persona que es seleccionada como su víctima para obtener de esta persona su suplemento narcisista o su fuente de satisfacción emocional. Ahora bien, esto es importante que entendamos porque los narcisistas presentan distrofias neurocognitivas que les impiden generar, recibir e interpretar oxitocina adecuadamente. Además, tienen una deficiencia de dopamina, lo que les lleva a buscar constantemente nuevas actividades con víctimas. Los orilla a buscar nuevas actividades o víctimas. En este punto, los narcisistas y las personas con TDAH nos parecemos mucho por la necesidad de dopamina. Las personas que tenemos de TDAH tenemos algo que se llama recaptación de dopamina. ¿Y qué es esto? Tenemos dos neuronas y una dendrita, ¿no? Y por medio de la dendrita tiene que pasar la molécula de dopamina, pero cuando va a pasar se regresa y eso se le llama recaptación de dopamina. Entonces, ¿qué necesitamos las personas con TDAH? Actividades que nos ayuden a generar dopamina para que con esta dopamina podamos estar estables. Si no tenemos esa dopamina, nos genera ansiedad y empiezan los problemas de hiperactividad, de falta de atención. Sin embargo, cuando tenemos hiperactividad, liberamos dopamina y entonces ya nos podemos establecer. A las personas narcisistas no les pasa esto, es diferente, pero el punto es que tenemos una desregulación emocional por falta de dopamina. Por eso el narcisista tiene la necesidad de estar buscando validación constantemente de otras parejas, de otras personas. ¿Por qué? Porque necesita la dopamina de la validación de la otra persona, lo que le genera. Esa es la razón en la que tenemos ahí otra, hay como que coincidencia, pero no somos iguales. En algunos casos también tienen problemas con la serotonina. La serotonina tiene que ver con la hormona que nos hace estar tranquilos. Tiene que ver con la alegría, con la paz, con tener una actitud estable. Y la falta de serotonina en muchos casos también genera ansiedad. Produce demasiado cortisol y su sadismo está vinculado con la adrenalina. Las áreas cerebrales afectadas incluyen la corteza prefrontal derecha y la corteza cingulada anterior medial bilateral. También se han encontrado alteraciones en la conectividad del lóbulo frontal derecho. Aunque se ha demostrado que la genética juega un papel crucial en estas condiciones, o sea, el narcisismo patológico, el trastorno de la personalidad narcisista tiene componentes genéticos. Hay un gen que se ha estado investigando que se llama MAOA, algo así, que cuando está en bajos niveles el narcisista se vuelve agresivo. En su momento les daré bien el dato. Las áreas cerebrales afectadas incluyen la corteza prefrontal derecha y la corteza cingulada anterior medial. También se han encontrado alteraciones de conectividad del lóbulo frontal derecho, eso ya lo había dicho. Aunque se ha demostrado que la genética juega un papel en condiciones del estrés emocional en la infancia, puede acelerar el desgaste de algunas regiones cerebrales. Cuando están los niños muy chiquitos y están sujetos a grandes cantidades de estrés, generan demasiado cortisol, más cortisol del que su cerebro puede tolerar. Y eso en algunas partes del cerebro, de las cuales ya mencionamos, el cortisol como que los daña, los afecta de alguna manera. Y a lo largo del tiempo, esa parte del cerebro se desarrolla con esa lesión. Es como cuando te rompes una pierna y luego quieres caminar a una rodilla y de repente traes pues esa molestia y cojeas. Es una analogía un poco burda, pero va por ahí. El cerebro desarrolla una sobreadaptación para protegerse del sufrimiento. En un contexto de estrés emocional, el niño desarrolla una sobreadaptación que implica, por un lado, un bloqueo para evadir el sufrimiento, una coraza psicológica,
y por otro lo convierte en una persona sin escrúpulos y sin remordimientos. Al madurar rápidamente, el niño aumenta su tolerancia al sufrimiento y se evada de las situaciones emocionales dolorosas. Sin embargo, este sistema de defensa provoca daños colaterales, como la falta de control emocional. Aquí es donde los impulsos a los narcisistas los dominan, y los impulsos que les dominan normalmente son los que nos afectan a las personas empáticas. Las personas narcisistas tienen reducidas las conexiones entre la corteza prefrontal, responsable de sentimientos como la empatía y la culpa, y la amígdala, encargada de reconocer el miedo y la ansiedad. El narcisista también está relacionado con estímulos en el eje hipotálamo pituitaria adrenal, el mecanismo cerebral y hormonal que regula la respuesta al estrés. En vez de ellos sentir estrés, algunos de ellos, los que tienen tendencias sociopáticas, en vez de tener estrés, generan placer. Ese es un problema. La hormona liberadora de la corticotropina, producida en el hipotálamo, desencadena una serie de eventos bioquímicos que favorecen la producción de cortisol en la glándula suprarrenal. El problema de que los narcisistas tengan tanto cortisol es el que los hace que sean con personas de malos comportamientos, personas envidiosas, personas con ganas de estar molestando. Hay otras partes que están involucradas en esto, como que hay algo que se llama el sistema de recompensa, donde se ve involucrado el núcleo de accumbens. Pero a grandes rasgos y para tratar de aterrizar esto en poco menos científico, vamos a manejar con que la exacerbación de estrés que tiene los pone de mala y está todo el tiempo a la defensiva. Porque si un problema que tiene el narcisista es que todo el tiempo está a la defensiva, cualquier cosa escuche que vincule y que piense que está hecho en su contra, tiene una reacción negativa agresiva. En resumen, el cerebro del narcisista es diferente, por eso son como son. No es un problema creado por Dios ni manipulado por el diablo. Son personas con cerebros con estructuras neurofisiológicas diferentes. No están mal formados, así fueron hechos. El pensar que el cerebro de un narcisista está mal formado es como pensar que el cerebro de un tiburón o de una orca o de cualquier depredador está mal formado. No, así están diseñados por naturaleza. Es un proceso evolutivo que los llevó a estar ahí. El problema está en cómo nuestra sociedad está estructurada actualmente. Genera, por un lado, impulso por la necesidad de reconocimiento y triunfo. Sin embargo, por otro lado, está generando mucho daño en su entorno. Esto es un defecto evolutivo en la fisiología de un individuo que surge en el momento que fue concebido. Las terapias, medicamentos u oraciones nunca corregirán esto. La única solución para las víctimas de un narcisista es decidir sacar a esta persona de su vida, practicar el contacto cero y buscar terapia para un proceso de sanación más rápido, ya que es muy frecuente sufrir estrés postraumático severo después de haber compartido tu vida con un narcisista. Ahora bien, pongan mucha atención en esto. Existe el narcisista patológico, que es trastorno de la personalidad narcisista, y existen personas con patrones de comportamientos narcisistas. Cuando las personas tienen patrones de comportamiento narcisistas, se puede corregir, terapia y límites. Pero cuando es un trastorno de la personalidad narcisista, no. ¿Y por qué la diferencia? Porque el trastorno de la personalidad narcisista trae las diferencias en su cerebro desde la concepción. Desde que se empezó a formar el cerebro, empezaron a aparecer estas diferencias. Y muy probablemente en su infancia se hayan agravado si vivían en un entorno de estrés o si fueron niños sobreprotegidos, sobreconsentidos, a los que les daban todo y que les decían, mi hijo, te mereces todo en la vida y bla, bla, bla. Entonces también eso desarrolla el narcisismo. Pero estos narcisistas que fueron sobreprotegidos son menos tóxicos. Los narcisistas que fueron agredidos o abandonados en su infancia y que tienen la condición cerebral para desarrollar el narcisismo, esos sí son peligrosos. Ahora bien, se ha demostrado con estudios en gemelos que si un niño no tiene las condiciones en su cerebro de estas malformaciones o que hemos platicado, si no las tiene y vive en un entorno abusivo, el niño puede ser una persona que combata ese entorno que tuvo en su infancia, aprenda a sobrevivir de manera empática y sea una persona responsable. Se ha demostrado que los niños que tienen genéticamente estas condiciones, en gemelos también, y tienen el narcisismo, bueno, todas estas condiciones estructurales de narcisismo en su cerebro, y son tratados con amor,
En la edad adulta son narcisistas, no muy tóxicos, pero tampoco muy confiables. Digo, al final de cuentas son personas que por diversión van a causar problemas. Dicho esto, los narcisistas no cambian la fisiología de su cerebro, es diferente, generan más cortisol y adrenalina y generan menos noradrenalina y menos neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina, la serotonina y las endorfinas. Por otro lado, la corteza frontal del cerebro es menor. Desde el punto de vista anatómico, en las regiones lóbulo temporal, donde está la amígdala, relacionada con las emociones, y en el frontal, encargado de las funciones cognitivas, hay una atrofia en la sustancia gris. Ahora pongan atención. Una cosa es la amígdala que tenemos en el fondo del cerebro y la otra las amígdalas que tenemos en la garganta. Son cosas diferentes porque luego mucha gente las confunde. Ahora bien, el extremo patológico del espectro, el narcisismo se convierte en un trastorno cuando los rasgos narcisistas son excesivos y afectan negativamente la vida de una persona y sus relaciones con los demás, lo que les comentaba previamente. Las características en el común denominador son que demandan mucha atención, tienen falta de empatía y tienden a ser abusadores de las personas. Ahora bien, algo que les platicaré más adelante, ¿cuál es la diferencia entre un narcisista encubierto, que muchos de ustedes ya saben cuál es el tema de encubierto, y en este caso, los hombres narcisistas encubiertos con energía femenina? Ese problema es súper delicado. Son las víctimas perfectas en todo momento y en todo lugar. Más adelante entraré en detalle, en otros videos podré explicarlos a profundidad. Ahora bien, ¿cuál es el problema que les comentaba previamente con el entorno? La cultura y la socialización también juegan un papel en el desarrollo de los rasgos narcisistas. Las sociedades que valoran el individualismo tienden a fomentar más estos rasgos en comparación con las sociedades que valoran el colectivismo. Si bien mi experiencia de vida y mis estudios con TDA me permiten entender de una manera más cercana cómo se comportan los narcisistas, porque de alguna manera yo siento no los mismos impulsos, pero sí impulsos, la fuente de los impulsos. Yo, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tengo es, me gusta la adrenalina. Entonces estamos en la orilla del, no sé, una pared para caer a un lago, al mar o algo, y nos están dando las instrucciones de cómo tenemos que brincar y cómo poner el cuerpo, y no han acabado de hablar cuando yo ya brinqué, por la emoción de la adrenalina. Entonces, ese impulso que yo siento, lo siento en similares los narcisistas, pero para hacer daño, para mentir, para engañar, para ser infieles. Es un impulso que no pueden controlar. Sin embargo, cuando empiezo a estudiar todo este mundo, pues, se dice que nosotros las personas de TDA somos como entre el 6 y el 8% de la población, según el DSM-5, si mal no recuerdo. Lo que me preocupa es que de todos los trastornos de la personalidad que les acabo de explicar previamente en los clústeres A, B y C, hay varios que son nocivos para las personas en su entorno. Se considera que de solo narcisistas existe, según el DSM-5, del 1 al 5% de la población. Antisociales, que son los que tienen las tendencias psicopáticas o sociopatológicas, es del 2 al 3%. ¿Cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata? El sociópata siente placer, el psicópata no siente nada. El psicópata no tiene remordimientos, el sociópata puede desarrollar vínculos afectivos, vínculos amorosos. Un sociópata puede ser un buen padre de familia. O sea, sí, suena raro. ¿Han oído de esas historias que era un padre amoroso y un excelente esposo y dedicado en la comunidad y de repente sale con que era un asesino serial? Ese es un sociópata. Han oído de los casos donde de repente dicen, oye, no, lo que pasa es que pues, esta persona llevaba, no sé, una infinidad de ejecuciones o eliminaciones, pues ese es un psicópata. Ahora bien, ni todos los sociópatas son criminales, ni todos los psicópatas son criminales. Hay muchos sociópatas y muchos psicópatas que pueden controlar su comportamiento y se encuentran integrados en nuestra sociedad. Nos hacen pasar ratos difíciles, pero no son criminales. Son gente nada más muy enfadosa. Continúo. Aparte están los histriónicos. Hay todos aquellos que necesitan que les vean la atención y necesitan ser el centro de atención y véanme y admíranme. Y casi casi están buscando que todo mundo los acepte y los valide, les dé reconocimiento, ¿no? Ahora sí que su santidad llegó y hagan la alabanza. Son como el 2%. Las personas con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva tienen varias condiciones, ya los platicaré el detalle de su condición, pero una de ellas es que
tienden a ser muy rígidos en su forma de pensar, tienden a ser estrictamente controladores del dinero, no les gusta tirar dinero en tonterías que ellos consideran tonterías, tienden a tener esa tendencia de conservar muchas cosas porque les pueden servir al futuro, pero lo más importante es que tienen una obsesión por imponer su voluntad sobre la opinión de los demás, porque desde su perspectiva ellos creen que tienen la razón y se debe de ser así. Entonces tienden a ser mandones y dominantes. No es narcisismo, pero se parece un chorro. Existe el trastorno de la personalidad dependiente con un 1% y el trastorno de la personalidad evitativo con un 2,5%. Entonces, si hacemos un análisis, más o menos el 15% de la población tiene un trastorno de la personalidad que puede afectarnos en nuestro entorno. Nos puede afectar a los empáticos que pueden tener tendencias manipuladoras, abusivas, dominantes, agresivas. No son narcisistas, pero te fastidian la vida. Y más si en tu entorno o en tu infancia fuiste creado por una de estas personas. Ahora, ¿qué es lo delicado de esto? Todos estos depredadores emocionales o abusadores, ¿cuántas personas fastidian en la vida? ¿De cuántas personas abusan en la vida? ¿De 4? ¿De 5? Imagínense ustedes, si nada más fastidiaran en la vida a 5 personas, el 15% de la población, estamos hablando del 75% de la población ha sido objeto del abuso y maltrato de este tipo de personas, narcisistas, manipuladoras, abusivas. Las relaciones con individuos narcisistas causan una serie de daños significativos en el cerebro. Esto es súper delicado. Y la salud mental de las víctimas. A continuación se detallan los efectos más comunes y graves que estas relaciones pueden tener. Por principio de cuentas, el exceso de estrés altera la amígdala. La función crucial de la amígdala es la regulación de las emociones y la respuesta al estrés, pero imagínense una amígdala que está constantemente recibiendo cortisol, que es estrés. La amígdala, como ya sabemos, la amígdala es crucial para la cuestión emocional en nuestro cuerpo. Y la amígdala cuando está constantemente estresada, pueden hiperactivar la amígdala, llevando a una mayor respuesta de miedo y ansiedad. Esto puede causar una hipersensibilidad emocional y una constante sensación de alerta. Están en hipervigía todo el tiempo, como los narcisistas viven mayormente su vida. El hipocampo es el responsable de la memoria y el aprendizaje. El estrés sometido sobre el hipocampo de repente nos da lo que es la famosa amnesia. ¿Por qué sucede esto? Porque el hipocampo tiende a reducir su tamaño, afectando la capacidad de la víctima para procesar y recordar información y contribuyendo a problemas de memoria y dificultades cognitivas. La corteza prefrontal, que regula la toma de decisiones, el control de impulsos y la regulación emocional. La manipulación y la crítica constante pueden afectar la función de la corteza prefrontal, llevando a problemas con la toma de decisiones, el control de impulsos y la capacidad para regular las emociones. Esto puede resultar en comportamientos impulsivos y dificultades para gestionar el estrés y las emociones. Muchos de ustedes deben haber escuchado ya lo que es la disonancia cognitiva. Bueno, aquí se da. Sientes una cosa, pienses otra cosa y acabas haciendo lo que el narcisista en su manipulación desea. Como todos sabemos, el cortisol es una hormona de estrés. Bueno, para los que no lo saben, el cortisol es una hormona que está vinculada directamente con el estrés. También está vinculada en el proceso digestivo, está vinculada en nuestro proceso para despertar en las mañanas. Entonces, el cortisol tiene una función muy específica en nuestro organismo, pero en exceso es muy dañino. La mayoría de las enfermedades autoinmunes son provocadas por exceso de cortisol. Por eso es importante que aprendamos a regularlo. Cuando estás bajo una relación abusiva, puedes mantener elevados niveles de cortisol, lo que puede tener efectos negativos en la salud física y mental, incluyendo problemas de sueño, debilitamiento del sistema inmunológico y aumento de enfermedades crónicas. ¿En qué otra cosa nos afecta el cortisol? Bueno, el abuso narcisista con la serotonina regulada del estado de ánimo, la ansiedad y la felicidad, mientras que la dopamina está involucrada en la motivación y el placer. La constante devaluación y manipulación emocional puede reducir los niveles de estos neurotransmisores, serotonina y dopamina, llevando a la depresión, la anedonia
y a la falta de motivación. ¿Qué es la anedonia? Cuando alguien no siente nada. Es muy triste ver a una persona que tiene anedonia porque parece una persona sin alma. Es como un muerto en vida. Y esto puede ser por muchos factores, ¿no? Pero muchas veces cuando el abuso narcisista fue extremo, las víctimas desarrollan anedonia. Y es una forma de defenderse. Ya no me dueles, ya no me lastimas, ya haz lo que quieras. Sin embargo, es un daño psicológico. Ahora bien, aquí hay un tema que para mí en lo personal, por tener yo trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es muy importante y que todas las personas que estén viendo este video y conozcan a alguien que tenga TDA o tengan TDA, pongan atención en esto, porque hay una razón por la cual las personas que tenemos TDA somos miel para los narcisistas. Yo, todas las personas que conozco que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, todas han sido afectadas por un narcisista, ¿no? Por varios narcisistas. Empezamos a platicar y hasta nos da risa de cuántos narcisistas han pasado a lo largo de mi vida. Yo muy por encima de las parejas narcisistas que he tenido, que es lo que mayormente nos afecta, he tenido familiares narcisistas, jefes narcisistas, supuestos amigos narcisistas. El día que yo me puse a contar cuántos narcisistas había yo conocido y me habían afectado en mi vida, conté más de 20. Y habrán otros que a lo mejor no los sé identificar, pero bueno, aquí estamos. A los narcisistas les puede atraer personas con TDA como víctimas por varias razones. Estas razones están relacionadas con las características específicas del TDA que pueden hacer que las personas con este trastorno sean más vulnerables a manipulación y control narcisista. Déjenme explicarles en mi caso personal qué me pasa. Tengo el conflicto con el narcisista, me genera estrés, nos peleamos. A mí el exceso a mí y a las personas que tenemos TDA, el exceso de cortisol en el cerebro nos genera una desregulación emocional superior a lo de una persona normal. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos encontrar una fuente de dopamina. Y en cuanto encontramos la fuente de dopamina, que puede ser cualquier distracción o entretenimiento, volvemos a estabilizar la desregulación emocional que veníamos pasando y se nos olvida lo que nos acaba de hacer el maldito narcisista. Entonces, con nosotros se dan duro como si fuera piñata en Navidad. ¿Qué es lo primero? Las personas con TDA tienden a ser más impulsivas y pueden tomar decisiones rápidas sin considerar otras consecuencias. Esta impulsividad puede ser explotada por los narcisistas, quienes pueden manipular las decisiones rápidas en su favor. Nos pueden manipular para que hagamos lo que ellos quieren o nos pueden manipular haciéndose las víctimas por la impulsividad que tenemos. La búsqueda de aprobación. Las personas con TDA a menudo buscan la aprobación y validación externa debido a experiencias previas de rechazo críticas, más cuando tenemos heridas de la infancia como la del abandono o la del rechazo o la de la injusticia o cualquiera de las heridas de la infancia. Los narcisistas, con su capacidad de dar y retirar la aprobación, pueden aprovecharse de esta necesidad para controlar y manipular a las personas con TDA. ¿Esto qué significa? Que las personas con TDA somos más vulnerables al refuerzo intermitente. Los que no conocen el refuerzo intermitente, vean lo de la gallina de Stanley. Búsquenlo ahí, está dura la historia. Baja autoestima. Muchas personas con TDA experimentamos muchos tipos de fracasos. Muchos pueden ser académicos, laborales o sociales, lo que puede llevar a una baja autoestima. Yo en mi caso, el rechazo que yo sufrí en mi infancia por tener TDA era como yo no tenía los comportamientos normales que eran esperados, pues era regañado, corregido y castigado. Pero pues era lo que yo sentía. Entonces, no puedes ir contra el impulso de tus sentimientos. Sin embargo, pues yo nací en el 72. Cuando yo era niño, el conocimiento del TDA era muy bajo y la difusión de esa información mucho menos, ¿no? Sensibilidad a la crítica. Las personas con TDA pueden ser especialmente sensibles a la crítica. Los narcisistas pueden utilizar críticas y comentarios negativos para minar la autoestima de la víctima, metiéndola en una posición vulnerable y dependiente. Las personas con TDA tenemos algo que se llama disforia sensible al rechazo. Es una condición de parte de nuestra impulsividad y podemos percibir una broma como un ataque personal. Dependiendo de la persona es la reacción, pero muchas veces cuando una persona con TDA ha sido objeto de mucho de este tipo de, vamos a llamarlo sarcasmo, de repente explotamos y explotamos de una manera fuerte.
La gente en nuestro entorno no entiende por qué nuestras reacciones son tan impulsivas, pero a razón de esta condición somos una ollita de express. El narcisista lo sabe y lo usa y nos provoca para que públicamente tengamos una reacción y entonces podernos culpar. El narcisista siempre va a estar buscando cómo evidenciarte ante la sociedad, pero jamás va a reconocer cómo te minó el cerebro para hacerte explotar así. Eso nos pasa a los de TDA con mucho más fuerza, sin embargo, le pasa a todo mundo. O sea, el cuchillito de palo hasta que te revientas y dices, ya déjame en paz. Ay, mírenlo. Así son. Necesidad de estructura. Las personas con TDA a menudo necesitamos estructura y estabilidad en nuestras vidas. Los narcisistas pueden proporcionar inicialmente esta estructura solo para desestabilizarla después y mantener a la víctima en un estado de confusión y dependencia. La dependencia, la necesidad de apoyo y estructura que hace que las personas con TDA dependan más de los narcisistas hace que puedan aprovechar esta dependencia para controlarnos. Sí, no, yo la primera relación narcisista que tuve, esa sí fue un infierno. Sí, estaba muy tarugo, no sabía nada de esto, tenía 20 años y hizo conmigo lo que le dio la gana. Ya después les contaré la historia. La regulación emocional. Nosotros las personas con TDA, por los problemas que tenemos de la dopamina y la serotonina, porque van de la mano, en el cerebro tenemos desregulación emocional que nos puede generar este, estados a veces depresivos, a veces muy activos. Es muy curioso porque nos podemos tardar una semana en tomar una decisión y la decisión que pudimos haber tomado hace una semana en Santa Paz la resolvemos en 10 minutos. Al final de la semana, cuando ya tenemos el tiempo de estrés encima, procrastinamos mucho por el tema de la regulación emocional que tenemos. Los narcisistas lo pueden utilizar para provocar respuestas emocionales en nosotros. Ellos pueden explotar estas respuestas emocionales para manipular a las víctimas con TDA y mantenerlas en un estado de inestabilidad emocional. Empatía y compasión. A pesar de nuestras propias dificultades, las personas con TDA podemos ser muy empáticas y compasivas. Los narcisistas pueden aprovecharse de estas cualidades para recibir atención y cuidado a su suplemento narcisista, mientras minimizan las necesidades emocionales de la víctima. Como en nuestra infancia las personas de TDA no tuvimos el comportamiento habitual y en muchos casos los padres no tenían la paciencia para entender qué teníamos, pues éramos castigados, regañados, corregidos algunas veces sin tarazos. Entonces crecemos con una carencia afectiva. Cuando llega el narcisista a darnos el love bombing, pensamos que nos sacamos la lotería. No tenemos la más mínima idea que le estamos abriendo las puertas al infierno, pero la inexperiencia nos hace vivir estas situaciones, que son parte de la vida. Es bien importante que estemos bien conscientes que si es doloroso el haber tenido una relación con un narcisista o con un narcisista o varios, tenemos que aprender de la experiencia, tenemos que hacer que ese dolor nuestro se vuelva sabiduría, porque si no aprendemos, estamos condenados a repetir una y otra vez el mismo patrón hasta que aprendamos la lección. Y es bien cierto. Desorganización y distracción. Ay, ay, ay. La desorganización y la falta de atención a los detalles pueden hacer que las personas con TDA sean menos capaces de reconocer patrones de comportamiento abusivos hasta que es demasiado tarde. Y también nos tardamos mucho en reconocer los patrones de infidelidad. Yo dentro de las relaciones que he tenido con parejas narcisistas, pues todas fueron infieles. Pero no se preocupen, todos los narcisistas son infieles. Así es que, bueno, con excepción de los narcisistas que tienen problemas de impotencia, esos no son infieles. O bueno, no físicamente, mentalmente quizás sí, ¿no? Y a lo mejor de repente se dan unos bocinazos por ahí, unos besucazos ahí en el cuerpo. Pero mayormente tienen esta tendencia porque les genera adrenalina, placer, creen que tienen poder sobre la víctima o la fuente principal, muchas cosas. Algún día más adelante ya tengo el material hecho para hablar de la infidelidad, pero lo vamos también a hablar de infidelidad desde el cerebro. Acuérdense que este canal de neuronarcisismo es, vamos a entender desde el cerebro, desde la ciencia. No vamos a hacer magias ni rituales, ni pura ciencia que nos permita sanar y que nos permita identificar a estos desgraciados para poderles poner un alto. Y en su momento ya les podré manejar ante las situaciones más comunes cómo debemos de manejarlas. La distracción, la facilidad con la que las personas con TDA nos distraemos puede ser explotada por los narcisistas, quienes pueden desviar la atención en sus comportamientos abusivos.
Los narcisistas a nosotros nos voltean la tortilla bien fácil porque nos enganchamos con el siguiente tema, nos hacen la sopa de palabras que empiezan a alegar un chorro de tonterías que no entendemos de qué están hablando y en nuestra distracción y nuestra confusión estamos tratando de dar sentido a lo que dicen y lo único que están haciendo es evadiéndose. Y bueno, esto es eh, el primer capítulo en el que vamos a hablar desde las neurociencias, de todas estas condiciones narcisistas que nos afectan en el entorno. Este canal está hecho específicamente para hablar de narcisismo. En un futuro voy a abrir un canal para hablar de TDAH, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Tengo 5 marcas más de otros proyectos que estoy trabajando, ya se los compartiré. Pero por el momento, yo les quiero pedir de favor que si les gustó este video, le den like. Si a ustedes les sirven, pues guárdenlo para que lo puedan volver a consultar. Si conocen a alguien que le pueda ser de utilidad, compártanselo, por favor. Suscríbanse a mi canal para que reciban más información. Más o menos cada 10 días voy a estar subiendo un video. Y para que ustedes aprendan a lidiar con los narcisistas y no pueden romper el vínculo y en su defecto, si ya pudieron imponer el contacto cero, ayudarlos a que ese contacto cero sea definitivo. Sí podemos sacar al narcisista de nuestra vida, pero tenemos que ser tenaces, tenemos que ser fuertes. Soy Pancho López del canal de Neuronarcisismo. Mi Facebook también lo pueden encontrar con Neuronarcisismo. Y recuerden algo bien importante, súper, súper importante, nunca se los olvide. El verdadero amor de su vida son ustedes mismos. Y solo ustedes se van a sanar. Les mando un fuerte abrazo.